y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer. No han sido días fáciles, pero aquí en Epicentro, en Hora de Leer, estamos convencidos de que la lectura ayuda a amortiguar los dolores, ayuda a que pensemos en otras cosas, ayuda a generar empatía, a conocer más sobre el mundo, sobre su historia, sobre la gente, sobre el comportamiento humano. Y entonces, por eso aquí estamos de vuelta en Hora de Leer. Hoy voy a recomendar dos libros y les voy a contar una muy buena noticia. Y esos dos libros son impresionantes, muy buenos, de escritores europeos que valen mucho la pena. Empezamos. Mi primer recomendado es un libro enorme, inmenso, pero no solo por sus 819 páginas, sino por la cantidad de información y de ámbitos que aborda. Es M, el hijo del siglo, es este libro, Antonio Scurati. Él es la historia de Benito Mussolini, de los orígenes de un italiano que fue fundamental en la historia del siglo XX, en la historia de Italia, en la historia de Europa, que fue protagonista de las dos guerras mundiales y que aquí, en esta primera entrega de lo que es una trilogía sobre Mussolini, pues, y que es del 2018, pues cuenta los orígenes, cómo este hombre que era un feroz, fiero, con la lengua aguzada, escritor, periodista, columnista, gacetillero, se vuelve el gran líder de Italia. Cómo surge Mussolini como el gran líder de Italia y cómo lleva al país en una deriva de guerra, de confrontación, de agudización de las contradicciones y sobre todo cómo convence a sus seguidores y a Italia en general de que la violencia es parte del camino para lograr cosas en la política, para lograr imponer ideas, para sacar adelante sus proyectos. Pues lo que cuenta aquí Scurati es la historia de un hombre que fue de menos a más, que tenía una gran pulsión por las mujeres, que tenía una obsesión con la violencia, que fue forjado en la lucha, en el combate, sobre todo en la agresividad, que no tenía ningún escrúpulo, que cuando llegó al poder demostró que era un hombre sin ningún freno moral, sin ninguna barrera para conseguir lo que quería. Cómo logró manipular al rey, cómo consiguió que el rey incluso avalara cosas que parecían para todo el mundo inaceptables. Es una historia detalladísima, con detalles escalofriantes sobre estos hechos violentos y sobre cómo este hombre consistente, Mussolini, era consistente en el combate a los enemigos, en la persecución, en la profundización de un discurso en el que solo el fascio, solo el fascismo era un camino aceptable. Es un libro tremendo, el primero de una trilogía, el otro libro, el segundo es M, el hijo de la providencia, y el tercero, que aún no está en español y debe salir pronto en español, es Los últimos días de Europa. Antonio Scurati, M, el hijo del siglo. Bueno, es una labor dispendiosa leer este libro porque ya les digo, es enorme, tiene 818 páginas, pero vale muchísimo la pena y es muy ilustrador sobre la naturaleza humana, sobre la historia de este mundo, sobre la historia de Europa y sobre los efectos que tiene en la masa, en la comunidad, en la sociedad, un líder de la categoría de Benito Mussolini. Y mi segundo recomendado es también un libro enorme por su categoría literaria, pero chiquitito. Es un libro muy corto de la premio Nobel francesa, la más reciente premio Nobel, Annie Ernaux, El acontecimiento. Esta es la historia, ha sido muy comentado este libro. Es el libro en el que ella relata un aborto que tuvo cuando era estudiante joven en los años 60 en Francia, y en un momento en el que claramente el aborto era un delito muy grave. Eran perseguidos los médicos, las enfermeras, las parteras, las comadronas que ayudaban a las mujeres a interrumpir su embarazo, y cómo se perseguía, pero cómo también había
una doble moral, un comportamiento falso, un comportamiento de mucha hipocresía alrededor de lo que significaba la culminación, la terminación del embarazo. Aquí este es un testimonio personalísimo de la escritora de la Premio Nobel. Ella confirma que está embarazada, es estudiante, y desde el momento en el que tiene la certeza de que está embarazada, sabe que no va a tener ese hijo y que va a hacer lo que tenga que hacer para no continuar con el embarazo. La reflexión tantos años después, desde la madurez y en un mundo distinto, no tiene pierde, porque habla de una mujer insumisa, de una mujer empoderada y dueña de su cuerpo desde en momentos en los que eso no era tan común, no era tan aceptado socialmente, no era tan reconocido. Y dice en un momento Annie Ernaux, sentía orgullo después de que ocurrió el aborto que la puso en grave riesgo, sentía orgullo, probablemente el mismo que sienten los navegantes solitarios, los drogadictos y los ladrones, el de haber llegado a donde los demás nunca se les pasaría por la cabeza ir. El relato de cómo logró practicarse el aborto con una sonda introducida en su útero que la puso en riesgo, cómo llegaban las mujeres a situaciones tan extremas para poder tomar la decisión de no ser madres, para interrumpir un embarazo, es escalofriante. Y termina diciendo cuál es la razón por la que escribió este libro del acontecimiento. Esas cosas me ocurrieron para que diera cuenta de ellas. Hoy, tantos años después, y con unas legislaciones mucho más abiertas y mucho más conscientes del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, este testimonio es vital, es fundamental para recordar lo que han tenido que padecer las mujeres en el mundo y para recordar que hoy sí hemos avanzado, a pesar de que tenemos dificultades, hemos avanzado en derechos y en empoderamiento, y además está escrito en forma exquisita, vale mucho la pena el acontecimiento. Y antes de despedirme, les hablo de un acontecimiento que me tiene muy feliz. Se ha anunciado el premio Alfaguara de novela 2023 y el ganador es el buen Gustavo Rodríguez. Él es el escritor peruano que ha ganado el premio. El título del libro por el que ganó este premio Alfaguara es 100 cuyes, y el jurado calificador ha dicho que es una novela que mezcla la ternura sin melosería, sin excesos, y el sentido del humor, y que habla de algo que es muy importante. Yo no he leído la novela, pero que tiene que ver con la reflexión acerca de la muerte y de cómo afrontamos la muerte. Gustavo Rodríguez es el mismo autor de 30 kilómetros a la medianoche, que es una novela de la que hablamos aquí en Hora de Leer, y de más novelas que están muy bien. Es un buen escritor y fue muy conmovedor su presentación, lo que dijo en el momento en que aceptó el premio Alfaguara. El 23 de marzo estará el libro 100 cuyes en las librerías, y mi promesa es tener aquí a Gustavo Rodríguez hablando de sus 100 cuyes. Felicitaciones, aplausos para Gustavo Rodríguez. Y así me despido. Usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.